Bienvenidos al primer programa de Radio 2 Plus, Voces del Más Allá. Esta noche vamos a contar y vamos a hablar de un tema muy delicado. Hay gente que cree y hay gente que es mentira, que es una falsa. ¿Usted qué cree? Os hablo del tema del exorcismo. Hoy vamos a hablar y tenemos un documento muy bueno para enseñarle a todos ustedes en este primer programa de radio de Voces del Más Allá. Así que disfruta de este vídeo, dale a like, suscríbete y vamos a empezar. En la creencia religiosa del griego antiguo, romanización, obligar mediante juramento o conjurar. Es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna. Ve como ejemplo posesión demoníaca, quien somete y controla al poseído. Esos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, brujos o etc. El objeto de la posesión puede ser una persona o un animal, objeto o incluso lugares como pueblos o casas. Puesto que la cabeza controla todo el cuerpo, el demonio se instala en el cerebro. En este caso, se habla de posesión total, porque gobierna toda la persona. Si por el contrario obra en otra parte del cuerpo, por ejemplo el estómago, se habla de posesión parcial. El origen de la palabra exorcismo deriva del latín exorcismo, que a su vez deriva del griego exorcismo, que significa estar sujeto a un juramento. El ritual de exorcismo consiste en la repetición continua de oraciones, órdenes de expulsión y el uso de objetos que pueden repeler al espíritu inmundo, tales como crucifijo, agua bendita, reliquias, entre otros. El exorcismo es la teología católica. Halla su base en los textos evangélicos donde se narran las liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús, como los endemoniados de Gadara. A un joven mencionado, por ejemplo, que para vencer a algunos demonios se requería la práctica de ayuno y oración, un poder que incluso tenían sus discípulos y que inclusive los primeros cristianos usaban objetos personales de los apóstoles a manera de reliquia para expulsar demonios. 7 casos específicos de posesión se relatan en los evangelios. Principales criterios para el correcto discernimiento de posesión diabólica según el nuevo ritual. Habiendo sido descartada una anomalía psíquica, suelen considerarse signos de posesión diabólica: la aversión vehemente hacia Dios, la Virgen, los santos, la cruz y las imágenes sagradas. Además, son signos de posesión el habla lengua desconocida que el sujeto de ninguna manera ha podido aprender por su cuenta, hacer presentes cosas distintas o escondidas, demostrar más fuerza de lo normal. Para la práctica del exorcismo se es necesaria primero ser sacerdote de la Iglesia Católica, la autorización del obispo de la diócesis, correspondiente previa recomendación de un tribunal eclesiástico competente de esta material, que puede ser concedida vez por vez para cada caso específico o de manera general por un periodo determinado al sacerdote que ejerce el ministerio del exorcista en la diócesis. Generalmente esa autorización tiene una validez de 3 años. Se extiende extinguida esa validez pasados los 3 años de ser expedido, o si hay un cambio del obispo en esa diócesis, por lo cual deberá ser renovado ese permiso. Entre los exorcistas más famosos destaca el padre José Antonio Fortea. La Iglesia Católica y otras comunidades cristianas en su postura oficial prohíbe expresamente hacer actos de ouija, espiritismo, adivinación y hechicería, pues en algunos casos puede atraer al maligno y poseer a algunos de los participantes. Hay 6 causas principales por las que se producen las posesiones demoníacas. Primera, la participación en ritos satánicos. Segunda, la consagración de un niño al demonio por parte de su padre. Un pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de bienes materiales.
Los maleficios. Práctica de llamamiento de espíritu tipo Ouija u otros medios de adivinación, lo que implica el riesgo de que el enemigo posea a la persona. Y última, la blasfemia continuada. El exorcismo se ha llevado al cine en películas como El Exorcista, que retrata un caso de posesión demoníaca en el siglo XX. La cinta, muestra todas las características que debe reunir una persona para determinar que está poseída. Hablar un idioma que desconozca, odiar los símbolos sagrados cristianos, blasfemar, practicar la telequinesis y demostrar una fuerza superior a sus capacidades físicas. Otra película que también fue al cine fue El exorcismo de Emily Rose, dirigida por Scott Derrickson en 2005. Se basó en el caso real de la joven alemana Anneliese Michel, que murió por desnutrición y deshidratación el 1 de julio de 1976. Otra película que también se hizo en el cine del exorcismo fue El Rito, película estrenada a principios del año 2011, basada en hechos reales sucedidos de un exorcismo realizado en la ciudad de Roma. Bien, hemos escuchado este documental precioso y ahora os quiero poner en situación. Os voy a poner un caso real, un audio real de un exorcismo ocurrido en Italia. Escúchenlo y después saquen vuestras conclusiones, si creéis o no creéis. Yo me despido ya de vosotros, os dejo con este audio. Espero que os guste y ya saben, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo programa, aquí, en Voces del Más Allá. Ecco, vedi? Questo è agganciato qui, no? Tanto c'è il gancio di là, quindi è aperto dentro, no? Poi io lego le mani qui, lego i piedi qui al... Si può vedere questi? E questo generalmente se, ecco, può legare il braccio, vedete? Legare il braccio di qua di là e i piedi lo stesso a questo tappiola qui. Dunque, e qui c'è questa cinta perché sono terribili. Questa qui per legare alla vita in modo che non si muova. Mentre mettere questo braccio, vedi, sotto, vedi, qui c'è, ecco, si vede in questo modo, si vede, altrimenti non si regge, e rompono tutto. Dunque, tutto questo, adesso vi faccio vedere cosa sono capace di fare queste qui. Questo può essere una ragazza che, guardi, questo è d'acciaio, questo corrisponde a questo qui, no, corrisponde, vediamo qua, guarda, passo una qui dentro, se lo troviamo, ecco, questo sarebbe questo, vedete come l'ha ridotto? È difficile poi con le mani, non è possibile. Martina and her parents have been coming to see Padre Alfredo regularly for the past 6 months. The family has turned to the exorcist in an attempt to solve problems which have troubled their daughter since she was 8 years old. Although Martina comes to the sessions willingly, as soon as she enters Padre Alfredo's bunker, she suffers a violent reaction. For her own safety, she has to be restrained before the exorcism can begin. Oh, tu all'inferno vai! Prende l'acqua, padre, prende l'acqua, prende l'acqua. Lasciami! Prende l'acqua. Sì, non ci ho pensato, ma L'acqua. non ci ho pensato. L'acqua. Sta buona? No!
Sta buona, forza. Ci avevo pensato, ci avevo pensato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, figlio di Padre eterno Padre, Dio universo. Il grande tuo nome è stato benedetto. Che sei il santo, è di Cristo, è di Cristo, è di Cristo. Ecco l'acqua del Signore, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Maligno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetta Santa Maria, ma libera, ma Maria, no, maligno, è Cristo più forte, cacciali via, no. Di la verità, di la verità a questa signora, esiste o non esisti tu? Il demonio esiste o non esiste? Esiste il demonio! Come fai a dimostrarlo? Come fai a dimostrare che esiste? Le guerre, tutto! Ma questo... Io esisto! E chi non ci crede bene, Ma questo...